Sergio Berman, ¿cómo le va? ¿Qué dice, ministro? Un gusto estar contigo. Gracias por este ratito. Es un fracaso si no ganan las elecciones, definitivamente. Yo creo que toda contienda electoral uno tiene la expectativa de ganar, y en este estadio en el que se va polarizando la situación, y después del último fin de semana, donde justamente creo muchos ciudadanos que no necesariamente dejan de criticarnos han salido justamente a apoyar, ¿no? Que haya una continuidad con el cambio, que el mérito no lo tiene un partido, ni siquiera el propio presidente, sino que encarna un deseo de los argentinos, y creo que va a ser plebiscitaria la elección. ¿La provincia es la clave? O sea, le puede ir muy bien a Cambiemos en distintos puntos de vista, pero si fracasa en la provincia de Buenos Aires será un fracaso. Bueno, es un territorio donde creo que se dio la primera sorpresa, ¿no? Creo que inclusive cuando se dio el recorrido electoral nadie podía estimar que María Eugenia iba a poder ser electa, cosa que habla justamente del mérito de ella como una excelente dirigente política, pero también del crédito que le tenemos que dar a los bonaerenses, en el sentido de que sí pudieron dar la conformidad a un cambio, y particularmente te diría de que aún con todos los problemas que tenemos y lo mal que está pasando mucha gente hoy la situación, y no me refiero a lo que vamos a hablar que es el clima, me refiero a la situación económica, creo que hay mucha gente que sin dejar de quejarse, entre volver para atrás con lo que ya conoció e insistir con que necesitamos más tiempo para consolidar el cambio, nos va a dar el apoyo. ¿Usted va a ser candidato? No. ¿Se especuló con...? No, no va a ser de la partida. ¿Cree que el paro de mañana va a ser lo suficientemente contundente como para demostrar que efectivamente lo del sábado es una parte de una Argentina, pero que hay otra que es la que eventualmente mañana se va a expresar? No, lo del sábado supera ampliamente toda especulación de compararlo con lo de mañana. Me parece que el sábado es la manifestación de una nueva manera de participación. No quiero entrar acá con ningún tipo de apelativo, ¿no? Pero está claro que es otro paradigma. Hay gente que sale no en una plaza, no en un lugar, sino en todo el país. Lo hace de manera espontánea. Bueno, mañana va a pasar lo mismo. Y bueno, mañana tenemos que ver lo importante que va a ser el paro, que va a ser efectivo a que sea legítimo y sea genuino en toda su manifestación. Porque cuando vos quitas el transporte, ya no necesariamente podés validar quién para y quién no llegó a trabajar. Cuando vos de alguna manera usás un aparato, que en este caso está politizado de manera casi partidaria en un contexto que no tiene una justificación consistente, porque que estemos mal creo que es algo que la gente puede reconocer. Ahora es el primer paro a Mauricio Macri en 16 meses. Una acción totalmente política, coyuntural en un año electoral. ¿Así lo define usted? Sí. ¿No cree que nada genuino? No, yo estoy diciendo que una cosa es lo que los trabajadores genuinamente pueden reclamar, y otra cosa es cuando su cúpula no necesariamente la representa, sino hace un uso de un reclamo que es legítimo en términos de un trabajador, pero totalmente, en mi opinión, ilegítimo usar la estructura de representación para ponerse en oposición a un gobierno, que no dejó de dialogar nunca y que no hay absolutamente ninguna consigna para el paro de mañana que sea consistente en términos de esta movilización. ¿Cómo evalúa el impacto de la tragedia ambiental a la que asistimos en 11 provincias con, no sé cuántos evacuados, pero creo que más de 10.000 ahora? Sí, entre todas ciudades las provincias, que hay que reconstruir casi por completo, como Rivadavia, piedra y granizo que ha afectado economías regionales, viñedos en Mendoza, producción agropecuaria bajo el agua, cosecha récord que empezó a estar en un signo de interrogante, digamos. ¿Cuál es el impacto real que cree usted va a tener? Yo creo que hay dos impactos. El primero y el más importante es estar con la gente, y además de expresar solidaridad, que lo hace el argentino de buena voluntad, es que el Estado está presente. ¿Cómo está presente el Estado? Y te diría que habría que evaluarlo desde el verano y este principio de otoño, asumiendo que el impacto que tiene el clima sobre el escenario de nuestro país ya no es necesariamente el pronóstico, sino la previsión y la reacción. Eso se hace técnicamente a través de una nueva herramienta, que es la nueva Ley de Defensa Civil, que conduce la Jefatura de Gabinete, y el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia. ¿Esto qué significa? Que hoy mismo en todos estos lugares nosotros estamos presentes a través de diferentes ministerios, a través de Defensa Civil, en un trabajo federal, donde sin hacer distinción ni de partido ni de representación, intendentes, gobernadores y los ministerios nacionales estamos trayendo la asistencia que la gente hoy requiere. Unidades habitacionales, la cantidad de colchones, nylon, tirantes, chapa. No nos olvidemos que una inundación, a diferencia de otra tragedia ambiental, inmediatamente corre hacia una emergencia sanitaria. Entonces los elementos, digamos, de desinfección, la provisión de agua potable.
unido a herramientas que el Estado Nacional pone a disposición, por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Ejército, que es tan importante en estos casos para volver a construir los puentes, como está sucediendo en muchas de las rutas nacionales, asistencia social a través de desarrollo social, que es rápidamente sacar del stock de los depósitos los camiones y hacer llegar la necesidad casi inmediata, ¿no?, de la gente. Y todo esto está sucediendo hoy en el país, que me parece también importante que podemos dar reconocimiento. ¿Qué falta para la ayuda? Yo lo que creo que en realidad que falta es la articulación de todos los recursos que tenemos. O sea, el gobierno los recursos faltan colchones, faltan... No, hoy justamente tenés dos movimientos, tenés la solidaridad espontánea de la gente y la provisión del Estado. ¿Es necesario que se sigan moviendo o en todo caso está...? Sí, siempre, porque vos tenés también una situación, por ejemplo, hoy estuvimos viajando con el ministro Rogelio Frigerio en Comodoro Rivadavia y Santa Rosa y tenés la situación que tenemos pronósticos para el próximo fin de semana de lluvias. Entonces tenés que guardar los colchones en función de que los guarden con nylon, tenés que instruir a la gente y esperar que el pronóstico nos permita ya dar los insumos para reponer. Esto es muy importante. Sí, sí, claro. O sea que los stocks están. Te diría que no hay una limitación en términos logísticos de llevar la respuesta, sí de rápidamente organizarnos. Pero hay algo muy importante, que es el día después. Porque mientras estamos en emergencia es un dispositivo, la crisis. Sí, el día después es otro, mucho más complejo, digamos. No solamente complejo, sino que también desde nuestra modalidad que el presidente Macri nos instruyó, que hay que decir la verdad. O sea, temas de solución habitacional, el colapso que tenemos con el sistema de cloacas, agua potable, no se resuelve inmediatamente, pero ya es hora que la Argentina empiece a planificar, a tener planes maestros de infraestructura que no se hicieron durante décadas. Pues fíjate que hay muchos temas que tienen que ver con lo que hablamos hoy, inundaciones, que no podemos confundir la catástrofe de lo impredecible, el cambio del clima, pero hay cosas que es obras de infraestructura que no se hicieron. Por ejemplo, ¿cuáles se van a encargar? Todas las que tienen que ver con la hidráulica y las que tienen que ver con el derecho mínimo de lo digno, que la gente tenga agua potable y cloaca. ¿La más elemental cuál sería? Agua potable y cloaca. Acá hay un desafío que es en nuestro periodo, en nuestra gestión, el presidente lo ha instruido con muchísima claridad. Todos los argentinos tienen que tener acceso al agua potable. ¿Cuántos y un 75% tienen agua potable? No llegamos a superar el 70%, cosa que está mal. No hay menos de un 70% y tenemos menos de la mitad cloaca. Y te digo más, aún trabajando con este plan tan ambicioso y sin precedentes de infraestructura, en estos próximos 3 años llegaremos al 75% y no al 100%, algo que hay que decirlo claramente, como también el hecho de no haber previsto medidas que llaman de adaptación. Viste que ahora que el cambio climático todos lo atendemos como algo casi obvio. En realidad estamos hablando mucho tiempo de la mitigación, que es cómo hacemos para no calentar el planeta y volver a prácticas más razonables que las que tuvimos hasta ahora. Energías renovables, el tema de cambiar la producción. Yo traje un ejemplo acá, por ejemplo, cómo hacemos papel con la piedra y no hacemos más papel con el árbol, porque si hacemos uso del árbol como hicimos hasta ahora, deforestando, perdemos un reservorio no solamente de absorber dióxido de carbono, sino de erosionar los suelos, etcétera. Pero todo eso viene de la mano de lo que se llama adaptación, que no es mitigar el efecto, sino adaptar, que es hasta que cambiemos las prácticas y bajemos la temperatura del planeta, hay que hacer obras de adaptación. Por ejemplo, Santa Fe y Córdoba no pueden seguir discutiendo de quién es la culpa de que tira el agua. Necesitamos obras hídricas. Bueno, Mendoza y La Pampa andan en lo mismo, ¿eh? Lo mismo, y podría darte un recorrido de todo el lugar donde estamos hablando hoy, qué medidas estructurales hay que hacer, porque esto vino para quedarse. O sea, me parece que no hay que tomarlo solo como un evento estacional, sino como un cambio de los ciclos del clima. Ministro, mi consulta tiene que ver con el saneamiento del riachuelo. Sí, cómo no. El año pasado se hizo una audiencia el 30 de noviembre donde se encontraron muchísimas deficiencias en lo que es el saneamiento del riachuelo y el cumplimiento de la sentencia del año 2008. ¿Cómo están trabajando ustedes? Porque pasan los gobiernos y no pasa nada con el saneamiento del riachuelo. Entiendo que es algo difícil, pero... No. Me parece muy útil la pregunta porque a veces hay percepciones que tenemos que requieren también aclaraciones y vuelvo a insistir al principio anterior. Y hay que decir la verdad. Y decir la verdad significa que desde la sentencia del 2008 hasta el 2012 hubieron audiencias públicas en la Corte Suprema. Desde el año 2012 no hubieron. Nosotros hicimos la primera audiencia que no fue la del 30 de noviembre, sino que fue en junio en Barracas con el cuerpo colegiado más los vecinos. Algo muy importante porque hay que escuchar a los vecinos en este pasivo que es para mí insoslayable, que hay un pasivo ambiental, además de una sentencia, donde fueron dando determinadas consideraciones. Pero nosotros pedimos a la Corte hacer la audiencia, sabiendo que en el año de nuestro primer año de gestión no podíamos tener avances sustanciales. Esto viene dentro de todo lo que ustedes ven de obra pública, de retomar
lo que no estaba hecho, de volver a revisar los contratos, las concesiones, pero mi responsabilidad, que en ese entonces yo era el presidente del directorio de Acumar, que es una autoridad independiente de Cuenca, yo no estaba dispuesto a que dentro de un año nos hagan el arqueo de 2012 hasta el 2016. Y nos dijeron, pero miren que ustedes en un año no van a poder demostrar un avance sustantivo. Sí, jueces, es muy importante, pero ¿saben lo que ocurre? Hay 4 años previos donde hubo una malversación de recursos en un uso punteril de usar los recursos de Acumar para repartirlo entre intendencias y punteros. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Audítenos por el año donde no avanzamos suficiente, pero el resto que la Auditoría General de la Nación ya tiene dictamen, que intervenga la justicia. Y a partir de ahora... ¿Usted cree que hubo delito? Entonces hay denuncias de la AGN, de la Auditoría General de la Nación. ¿Cree que metieron la mano en la lata? Que se quedaron con lo que no correspondía. Y lo que digo es, y no es nuestra función, o sea, nuestra función no es decir eso, nuestra función es pedirle a la justicia que a la Auditoría General de la Nación, que ya hizo el dictamen, que nadie lo pidió desde el año 2012. Está bien, pero el saneamiento del Riachuelo, ¿cuándo se concreta? Viene aquí. El de saneamiento del Riachuelo viene de la siguiente forma, diciendo la verdad y planificando cómo se puede resolver. Para lo cual, lo que yo te quiero comentar es que el 70% de la carga másica de contaminación del Riachuelo, que no debe ser entendido como un río contaminado, tiene que ser visto como una cloaca a cielo abierto. ¿Así lo define usted? Sí, y si yo te... Sí. O sea que faltarían cloacas en esa zona. Faltaría, bueno, También. por eso, si el 70% de la carga máxima de contaminación proviene de cloacas, yo ya te rompo un estereotipo donde vos me decís, no, esto tiene que ver con la contaminación industrial, con las que lo hay. Hay un 30% de contaminación que proviene de 218 industrias que ya están tipificadas, ahora auditadas, no hay ninguna posibilidad de hacer ningún arreglo ahora, porque estas 218 empresas están siendo monitoreadas y entraron en un plan de reconversión industrial, porque la idea no es cerrar, sino reconvertir en un plazo muy claro que si no se reconvierten, el que contamina paga. Y eso significa monitoreo y control, pero el 70%, que es lo que vos me preguntabas, es de una mancha urbana de erradicación de gente que está en la línea de agua, donde la primera pregunta no es cuándo limpiamos el agua, sino cuándo reubicamos y nos ocupamos de la gente, para lo cual hace falta una inversión de vivienda y de infraestructura, de agua y cloaca, que lleva una cantidad de años, entre otros, 4 años para terminar el colector de margen izquierdo, con el crédito del Banco Mundial, el difusor que lleva 12 kilómetros, los tratamientos de 4 plantas. El día lunes estuvimos con Rogelio Frigerio, con Gladys González y con AISA inaugurando lo que va a ser la tuneladora. ¿Vieron la tuneladora que hizo acá en el Maldonado? Lo que hoy fue el entubado, y se acuerdan acá en Pacífico cuando la gente decía, pero se sigue inundando, y venía Mauricio Macri y dice, miren, los próximos 3 años se van a seguir inundando, porque hasta que no terminemos la obra, tenemos 4 años de obra para tener toda esa línea de cloacas nuevas que tienen plantas de tratamiento para que lo que va ahora al Riachuelo sea justamente el principio de que no se puede limpiar lo que no se deja de contaminar. Por lo tanto, hay años, y esa es la verdad, pero hay un trabajo que puede ser auditado y controlado. Esperemos la próxima audiencia de este fin de año en la Corte Suprema para que justamente nos digan, no es suficiente, pero van bien. Sergio, después de muchos rumores de su eventual salida, que se habló del gabinete, su situación cambió. ¿A qué se debió, si puede explicar? ¿Y cómo está su relación con Marcos Peña? Se dice que se pegó demasiado o se empezó a pegar más a Marcos Peña como para blindarse de esa manera. ¿Estaba medio desprotegido, capaz? No, mira, te agradezco la pregunta para poder justamente sacar todo tipo de rumor y especulación. Yo creo que forma parte de la lógica y te diría que dentro del espacio del gabinete, y usted lo ha constatado, cuando alguien no va a continuar, no hay ni operaciones de prensa ni demasiado anticipo. Entonces lo que te diría es que en este caso yo entiendo la lógica de los rumores, pero particularmente no los asumo como un dato de un proceso real. Usted dice, como el perro que ladra no muerde, digamos. Puede ser. Más o menos. Pero lo más importante... Si hay rumores de que alguien se va, se queda. A veces puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que también tiene que ver con la curva de aprendizaje, que ahí sí yo reconozco el liderazgo de Marcos Peña en el gabinete y también de los viceministros, en el sentido, yo los llamo viceministros, pero para mí los que lo asisten a Marcos Peña como jefes de gabinete en funciones. Quintana, digamos. Claro, pero para nosotros son justamente los referentes en los cuales aquellos que no veníamos justamente con la experiencia de la gestión, pero sí con la vocación, y que tenemos la idoneidad y la capacidad, que hay que demostrarla. Y yo estoy muy entusiasmado, pero además muy conforme.
con el proceso de mi aprendizaje y fundamentalmente con la solvencia de los temas que se suponía que no solamente poder responder y entender, sino haber reclutado un equipo de gente idónea que puede estar a la altura de estas circunstancias. Pero fundamentalmente, y me parece muy importante, es agradecer que se haya tomado la decisión, y no por un tema mío personal, que se haya creado un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y que se ponga eso en la agenda. Donde... ¿Tiene buen presupuesto o que le gustaría tener más? Siempre que me gustaría tener más, pero tengo una... Pues Cormillot se fue, pues pero tengo una... plata nunca le dieron, qué sé pero yo. tengo una, Sí, tengo una buena, nunca. tengo una buena noticia que también completa la respuesta. Es un ministerio totalmente transversal. No tengo ninguna posibilidad en Ambiente y Desarrollo Sustentable de hacer cosas si no es con otros ministros. Y justamente el logro más importante del primer año de gestión tuvo que ver con haber creado el Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde el presidente convoca a todos los ministros y al ministro de Ambiente no lo hace cargo del desarrollo sustentable. Antes de la pregunta de Cancelario, 2 o 3 interrogantes rápidos. ¿Cómo no? ¿Los aviones hidrantes del plan del manejo del fuego están o no? Sí, por supuesto, están y te corrijo ahí, a la fija y a la móvil. A la fija son aviones donde hay hidrantes y observadores, y al mismo tiempo la móvil, que son los helicópteros, están y están funcionando. Están funcionando. Por supuesto. Después del nuevo incidente en La Barrica, en Veladero, provincia de San Juan, Sí, señor. el gobernador tomó la decisión de parar la producción. Nos parece muy bien, porque Sigue siendo jurisdicción provincial, algo que durante meses estuvimos explicando, y la gente dice, bueno, pero ustedes, la nación, hagan algo, y lo que nosotros tenemos que hacer es respetar la incumbencia federal, que esto es una potestad del gobernador, cosa que nos parece muy bien que haya tomado esta medida, y nosotros la hemos complementado. Anteriormente en inspecciones y denuncias que hicimos a la Justicia Federal ¿Y ahora? en San Juan, que quiero contestarte, la Justicia Federal de San Juan denegó nuestra participación, pero nosotros preferimos denunciar que nos deneguen la denuncia a que se tome la percepción de que no hacemos nada. De que son cómplices eventualmente, No, digamos. o que miramos para otro lado. permisivos. Lo que pasa es que lo de la Barrick está siendo investigada. En San Juan tienen una parte y acá en la Justicia Federal la parte de los funcionarios. Claro, y además de los funcionarios, y ahí sí viene ahora nuestro nuevo rol, es luego de las reincidencias. Nosotros no solamente fuimos y subimos a Veladero para hacer una inspección, sino que el resultado de esa inspección va a llevar una nueva denuncia que vamos a hacer. Y no solamente que vamos a hacer, sino que vamos a pedir que se continúe con esta clausura preventiva, porque hay fallas estructurales en el Valle de la Exhibición que ya ponen en riesgo no solamente la práctica minera, sino el ambiente en general, O sea, que es un bien que público. usted ve que Veladero no va a producir durante un buen tiempo. Yo entiendo de que lo sensato y lo lógico, luego de la reincidencia y luego de las inspecciones, es en las condiciones que estaban operando, no pueden operar. O sea, por lo menos 60 o 90 días va a seguir cerrado. Dependerá de lo que depende ahora la justicia. Pues en este caso te diría, la diferencia con el gobernador, ¿cuál es? Él tiene potestad de medidas administrativas, porque es su jurisdicción. Sí, claro. Nosotros no tenemos potestad de medida administrativa sobre la explotación minera en San Juan ni en ninguna otra provincia, pero sí tenemos el deber y la obligación de hacer nuestra intervención y la denuncia, porque ahora será la justicia la que tendrá que, en función de nuestra denuncia, intervenir. Apelando a su brevedad, esta situación que se dio en la Barrick, también creo que se da mucho tema de la administración y el control de los emprendimientos urbanísticos que se dan en el norte y oeste del conurbano bonaerense, Pilar, Sí, Tigre, por San humedales. Fernando, Escobar, Reconquista. Sí. ¿Cómo van a trabajar ahí? Si hay manera de frenar los emprendimientos que van avasallando los humedales, Escobar, el escándalo del intendente, ¿cómo se hace? Eso se hace con una ley de humedales que se sanciona, pero al mismo tiempo con un inventario de humedales que está en curso. Esa es nuestra función como autoridad de aplicación, que es el inventario de humedales, y fundamentalmente con la participación de la justicia, porque las leyes de ordenamiento territorial siempre van a requerir de la acción de la justicia. Y te diría más, nosotros hoy tenemos un modelo de intervención que se llama impacto ambiental. Cualquier emprendimiento tiene que ser un impacto ambiental. A nosotros nos gustaría que el país, en vez de tener una reglamentación de impacto ambiental, tengamos estudios ambientales estratégicos, que son los países desarrollados, y nosotros como argentinos queremos estar en OCDE, en la certificación superior a la que tenemos hoy, que no dejan que un privado haga un proyecto y te presente un estudio de impacto. El Estado previamente ordena el territorio y te anticipa qué se puede hacer y qué no se puede hacer, de manera tal que los humedales que vos estás mencionando, y no son los únicos, porque tenemos en lugares maravillosos del país humedales, con biodiversidad y con riqueza, Sí. que no podemos permitirnos que haya ninguna especulación que un privado vaya ahí a proponer que quiera hacer algo y te va a presentar un estudio de impacto ambiental para que después tarde intervenga la justicia. Hay que prevenir y anticipar,
Y te doy una buena noticia sobre este tema, que no son las preguntas que habitualmente nos hacen. ¿Pues sabés cuál es el logro máximo de nuestro proyecto de ambiente y desarrollo sustentable que estamos haciendo y que no necesariamente todos conocen? La duplicación de la superficie de los parques nacionales. No hay absolutamente mejor medida ambiental para la trascendencia de lo que vamos a legar a nuestros hijos y las próximas generaciones que resguardar con la máxima protección nuestro maravilloso territorio. Ministro, gracias por este ratito. A ustedes por la invitación. Y bienvenido, hasta la próxima. Sergio Berman, aquí con nosotros.